José Luis Restán. El Espejo. COPE. Estar informado. La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro tiempo del espejo. Vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos avistar ya el próximo viaje del Papa Francisco a Corea, del 13 al 18 de agosto, para presidir allí la 6ª jornada de la Juventud Asiática. Francisco ha dicho, y lo habían intuido también sus predecesores, que Asia es la nueva frontera para la misión de la Iglesia. Lo cierto es que Corea del Sur es el país del mundo donde más rápidamente crece la Iglesia. Allí los católicos son el 10% de la población, pero atención, el primer bautizado lo fue a finales del siglo XVIII. Y lo va a hacer sobre el cimiento de los mártires. 124 serán beatificados por Francisco durante esta visita. Pero hasta Corea llegarán también jóvenes de Filipinas, la iglesia más pujante del continente, con tanto sabor español, que también recibirá Francisco en enero de 2015, y de Vietnam, donde los católicos han atravesado la dureza del régimen comunista y hoy son una fuerza que lucha por la libertad y la justicia en ese país. Naturalmente llegarán también de la India, de Japón y de Taiwán, estos últimos en representación de la inmensa China, donde se escribe uno de los capítulos más hermosos de testimonio cristiano y de evangelización en nuestros días. El Evangelio se ha hecho carne también en aquellas lejanas tierras, asumiendo lo mejor de sus culturas y también purificándolas a través de un proceso no pocas veces dramático. Allí, la Iglesia es hoy joven y fuerte, sin protecciones estatales, a veces perseguida, pero siempre ofreciendo el testimonio de una vida nueva, llena de promesas y de atractivo. Allí será presente el sucesor de Pedro y con él, desde luego, estaremos nosotros, la cadena COPE, para contarlo. Comenzamos nuestro tiempo del espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego ampliamos al final de este programa. Y está con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues precisamente en la actualidad vamos a ver cómo prepara Corea del Sur la próxima visita del Papa Francisco. La diócesis de Daejeon acoge la 6ª jornada de la Juventud Asiática, en la que el Papa participará del 14 al 18 de agosto. Los católicos son solo el 10% de la población en este país, que siente gran simpatía por la figura del pontífice. Y por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, nos acercaremos a Alicante, que conmemora los 450 años de la diócesis. Y a Mallorca, donde se ha inaugurado una exposición de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la restauración que Antonio Gaudí hizo de la catedral. Hablaremos también de varios encuentros estivales, de manera especial del Campo Bosco, organizado por la Pastoral Juvenil Salesiana de España y Portugal, que comenzará mañana en Turín y que reunirá a cerca de 500 jóvenes, y de la Comunidad Ecuménica de Tessé, que cada año acoge a miles de personas procedentes de todo el mundo. Gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que se la ampliamos al final de nuestro programa y les invitamos a que la sigan de todas maneras ya a través de nuestro portal cope.es o con nuestras redes sociales, la dirección de Twitter @religión_cope y nuestro muro de Facebook, donde por ejemplo está ya subida el texto de este saludo sobre el próximo viaje del Papa a Corea, es Religión Cope. Allí les esperamos, por supuesto. En la segunda parte del espejo nos vamos a acercar hoy al proyecto que Manos Unidas mantiene en la región colombiana del Chocó, una tierra muy rica en recursos, pero en la que sin embargo están los más pobres y abandonados, víctimas de los conflictos que laceran ese país. Va a estar con nosotros Carmen Santolaya, que es responsable de los proyectos de Manos Unidas en Colombia. Y ahora, como todos los miércoles, no perdemos la buena costumbre de encender la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Pues vamos a dedicar en primer lugar hoy unas palabras de recuerdo a María Antonia Iglesias, que ha fallecido en Vigo a los 69 años, apasionada polemista, personaje multifacético en la televisión durante los últimos años, una mujer a la que aquí, desde luego, desde la discrepancia con ella en muchas cosas, pues le vamos a reconocer un lugar de referencia en nuestra televisión, en su historia, aunque no siempre sea para bien, todo hay que decirlo. Pero hay que decirlo todo, efectivamente. Podríamos empezar repasando su currículum como directora de informativos en Televisión Española. Aquellos sí que eran épocas de amar y votar en tiempos revueltos. Podríamos hablar de su estrambótico periplo final por todas las tertulias de trinchera. Pero si me permites, me voy a quedar con una historia personal. Mira, María Antonia y yo nos vimos, por razón del cargo que se dice en estos casos, en 3 ocasiones. Alguna para intentar sonsacarme información, es decir, la típica relación con las fuentes entre periodistas.
otras directamente para pedirme una entrevista con algún cargo de la Conferencia Episcopal. Alguno lo manipuló de arriba abajo, por cierto. María Antonia y yo no éramos amigos, pero manteníamos una relación profesional discrepante y también polemista, fuera de las cámaras, claro. La última vez en una comida larga, donde me dio un repaso, en el buen sentido, de la historia del periodismo en España y ejerció de maestra, ella le encantaba, que quiere ilustrar al joven aprendiz, me conmovió en la despedida y me dijo: yo me confieso mucho, Isidro, ¿sabes? Esta profesión nuestra es muy canalla, así que reza por mí, reza siempre por mí, que lo necesito mucho. A lo que yo cortésmente, cuando me despedí, le respondí que ella hiciera lo mismo por mí, y se despidió con un sarcástico: por ti, Isidro, y por la Conferencia Episcopal, que también lo necesitan mucho, ¿eh? No te vayas a creer que soy yo sola la que está necesitada de perdón. Así que con este recuerdo, con esta sonrisa en la boca, en la memoria, descanse en paz, María Antonia. Vamos a escuchar hoy y a leer, estamos leyendo muchas cosas. Nunca, pero menos aún hoy, y menos aún para un católico, es tiempo de despellejar a nadie, ni como persona, ni tan siquiera por el personaje que en muchas ocasiones interpreto. Es tiempo de rezar, que en efecto andamos todos muy necesitados. Pues claro que sí, descanse en paz, María Antonia Iglesias. Y tenemos también tiempo para que en el minuto que nos queda nos hables precisamente, pues eso, del tiempo, un concurso sencillo, veraniego, muy vinculado a ese espacio del tiempo en la tele. La meteorología, el tiempo en la tele, unos espacios que han subido en audiencia tanto como las temperaturas en los últimos días. Y es muy sencillo lo que vamos a proponer hoy. Hay que convertirse en reportero, fotógrafo de la belleza meteorológica. No hace falta ser profesional de la cosa ni tener una gran cámara, se puede hacer con un dispositivo móvil, pero lógicamente la técnica y el saber hacer ayudan bastante. A diario pueden mandar una foto de allá donde se encuentren, alusiva a ser posible al estado del tiempo. Valen en esta época caminos de Santiago, nubes al amanecer en Chiclana, picos de Europa, niebla que no deja ver la rana en la Universidad de Salamanca, ya ves que tiro para casa. Una instantánea, una foto, se eligen las mejores y se ponen cada noche después de la segunda edición del telediario en la primera, en el espacio que se dedica al tiempo ahí en Televisión Española. Hay que enviar las fotos a eltiempo.tv@rtve.es. eltiempo.tv@rtve.es lo tienen en la página web por si no les ha dado tiempo a apuntarlo. La sección, para encontrarla fácilmente, se llama El Tiempo en Imágenes. El Tiempo en Imágenes. Las mejores, aparte de que se emiten, van a una galería. Entre las finalistas, luego la más votada en Facebook, se lleva un libro de regalo. Y claro, tiene que ser un libro sobre el tiempo, por supuesto. Felices vacaciones a todos los que hacéis la maleta. Aquí seguimos por aquí encendiendo, apagando la tele de otra manera, según convenga en este mes de agosto. Que tengáis buen tiempo en el buen sentido de la palabra bueno. Pues ya lo creo, porque es que el tiempo es algo más que los anticiclones, por lo que nos estás contando. Sin duda, sin duda. Bueno, Isidro, buen trabajo y nos volvemos a encontrar, tú y yo por lo menos, en septiembre, aunque tú sigas aquí. Tú y yo en septiembre. Algo más de televisión encenderemos en agosto. Nos vemos, hasta pronto. Hasta pronto. José Luis Restán. El Espejo. COPE. Estar informado. Vuelve el fútbol, vuelve Tiempo de Juego. Paco, ven pronto que se te han sentado la silla. Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto, desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla. Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego. Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto, Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder. COPE. Estar informado. Sangre, sudor y lágrimas te va a costar asegurar tu nuevo coche si de verdad lo quieres estrenar. Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con nuevo de Berti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta. La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota, y en eso Manolo Lama te pregunta: Se ha despachado, ¿no? ¿te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas. Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91 828 3930. También en nuntiescuela.com. La escuela de comunicación de la Fundación COPE. José Luis Restán. El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Carmen Santolaya, que es responsable de proyectos de Manos Unidas en Colombia. ¿Por qué? Pues porque ella nos va a acercar el proyecto que esta organización sostiene en la región colombiana del Chocó, una tierra muy rica en recursos, que ahora nos describirá ella, pero que da cobijo, paradójicamente, a los más pobres y abandonados como consecuencia de tantos conflictos que han lacerado y que todavía laceran a este querido país. Pues antes de dialogar con ella, Isabel López nos va a dibujar su perfil en el espejo. Ojalá se te acabe la mirada. Nuestra invitada riojana de Ribasrecha se siente muy apegada a su tierra por su diversidad, su gente tan cercana y acogedora. Es la octava de 9 hermanos, una familia numerosa y unida que respetan y le animan en su profesión. Carmen nos comenta que su trabajo le permite seguir creciendo como persona, no solo a nivel profesional, sino también personal. Es una gran aficionada a hacer carrera de fondo, siempre acompañada de buenos amigos con los que poder disfrutar del tiempo libre, ya sea por la ciudad o por el campo. Lleva 22 años trabajando en Manos Unidas. Confiesa que todo empieza con una decisión, con un compromiso, y que en la actualidad hay que abrir todos los sentidos a los conflictos que hay en el mundo y sensibilizarnos por los que más lo necesitan. Nos acompaña Carmen Santolaya, responsable de los proyectos en Colombia y Ecuador de Manos Unidas, para hablarnos de la crisis humanitaria en el Chocó, Colombia, donde indígenas y afrodescendientes viven acorralados por la violencia y la codicia. Pues saludamos ya a nuestra invitada Carmen Santolaya. Muy buenas tardes, Carmen. Gracias por acompañarnos en el espejo. Buenas tardes, José Luis. Bueno, pues lo primero que te pedimos es una descripción de esta región con este nombre tan plástico, tan sonoro, el Chocó. Esta región, de cómo es, cómo se configura y también sus habitantes y sus problemas. Sí, es unas pinceladas simplemente porque el Chocó es un eje geoestratégico muy importante dentro de Colombia, porque lo que hace en el mapa de Colombia, si lo constatáis y lo tenéis presente, da entrada al interior del país desde el Pacífico y también tiene salida hacia el Caribe y tiene frontera con Panamá. Es una de las particularidades que tiene este departamento. Por otra parte, como habéis mencionado, es un departamento con mucha diversidad, diversidad tanto de riqueza minera como biodiversidad en general. Es pura selva, es hermoso el paisaje, pero dentro de su riqueza es bien parte de sus debilidades o de sus problemas para las poblaciones que lo están habitando. Y ahí están fundamentalmente el 80% de la población es población afrodescendiente y un 10% es población indígena. ¿Y en qué medida los conflictos que ha vivido Colombia y que todavía no se han resuelto, aunque parece que están algunos en vías de solución, ha afectado a estas poblaciones? Mira, el Chocó es como un laboratorio de lo que está sucediendo en todo el país. Lo que pasa es que está concentrado en todo el departamento. En el departamento toda esa problemática se concentra. Por una parte, ha sufrido los 50 años de inseguridad por el conflicto armado, la presencia de tanto guerrilla como paramilitares. Otro factor, es un departamento en el que la riqueza minera hace que haya muchos intereses focalizados allí. Y que hacen amenazar a la situación de las poblaciones autóctonas, o sea, tanto lo que estábamos comentando, población afrodescendiente y población indígena, que tienen los derechos sobre esos territorios y que ahora mismo no se están respetando. Y luego todos esos factores también hacen que siendo una tierra que hace de frontera y de salida al mar y de comunicación hacia el exterior, también los cultivos ilícitos están siendo un campo de batalla y un campo de expansión en el departamento del Chocó. ¿Cómo se presentó la oportunidad para que Manos Unidas se hiciera presente allí? ¿Cómo os llegó y cuál fue el interés que percibisteis en el proyecto que se os planteaba? Mira, en este caso, Manos Unidas lleva bastantes años trabajando en el Chocó. La cuestión es que dentro del contexto armado que se estaba viviendo era cómo trabajar y cómo apoyar a las comunidades desde sus necesidades identificadas por ellos mismos. Y una forma de defender su permanencia en el territorio, que es una de las cuestiones que está amenazada, es
ayudar en la seguridad alimentaria de las comunidades. Entonces, los programas más ambiciosos, más grandes que hemos desarrollado están orientados en ese sentido a garantizar que la población tenga recursos o consiga autoabastecerse y luego generar una dinámica de enriquecimiento vía la transformación de sus recursos para la comercialización, dar un valor añadido a la producción interna. De esa forma ellos consiguen sortear de alguna forma los bloqueos a los que están siendo sometidos por los otros factores que antes hemos señalado. Uh-huh. ¿Y quiénes son los interlocutores? Yo sé que vosotros dais mucha importancia al sujeto que luego se va a hacer cargo, a fin de cuentas, de ese proyecto. No sé si lo llamáis las contrapartes. Uh-huh. Los interlocutores que allí se hacen cargo y que os han merecido crédito y confianza para invertir precisamente allí. Mira, son de diferentes naturalezas, tanto son organizaciones locales, estructuras de la organización civil que están trabajando allí, pero por ejemplo en este programa, en esta campaña de la que nos estamos haciendo ecos, de SOS Chocó, están involucradas las diócesis de Ismina, Quibdó y Apartadó. Estas diócesis llevan muchos años denunciando la situación del departamento frente a la realidad que vive el país. Porque si bien Colombia está siendo amenazada y sufre determinadas situaciones, el Chocó es particularmente denigrado, ¿no? Maltratado. Ahí, precisamente, ahora que nos habla de ese contexto, la información que siempre es superficial necesariamente, que nos llega desde tan lejos, habla de un fermento, digamos, en estos momentos, de una cierta esperanza de paz en Colombia, también de crecimiento económico a nivel global. Otra cosa es que llegue a los más pobres y a todas las regiones. ¿Ese contexto puede ayudar, o cómo lo veis, o cómo os lo relatan los que están allí sobre el terreno en este momento? Mira, los datos macroeconómicos son engañosos en Colombia. Es uno de los países con más desigualdad social si mencionamos o atendemos a los indicadores de Gini, ¿no? Es de los países más desiguales del mundo. Entonces, estos datos macroeconómicos dan como una sociedad, un país próspero y con un alto crecimiento económico. Pero para eso estamos instituciones como Manos Unidas viendo y palpando la realidad en la calle y en las comunidades, donde efectivamente vemos que esa riqueza no alcanza a la población. Entonces, por ejemplo, estamos en el Chocó, es uno de los departamentos de mayor producción de oro y plata del país, pero las comunidades no reciben absolutamente nada de esa riqueza. Y nos encontramos con una situación de abandono del sistema escolar, abandono en la educación o en el sistema sanitario y persecución en diferentes niveles. El 80% de la población del Chocó vive en la indigencia, y el 50% es de lo que hablaríamos en términos generales como de extrema pobreza. Siempre en los proyectos de Manos Unidas, aunque cada uno tiene lógicamente su corte o su orientación, esta dimensión educativa de fondo es fundamental porque no se trata solo del sostenimiento inmediato de la vida de las personas, sino también de dar una esperanza, un horizonte, y yo sé que eso lo tenéis muy presente. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo percibís vosotros que se va viendo el fruto también de este trabajo de cooperación en los años que lleváis allí? Es una carrera también de fondo. Claro. Como mencionabas anteriormente, ahora mismo a la opinión pública se nos está transmitiendo la información de que hay unos procesos de paz que están en negociación. La población lo vive como tal, que efectivamente el diálogo va a ser la salida para conseguir salir de esa situación. Pero la búsqueda tiene que ser más allá de esos diálogos del proceso de paz. Tenemos que entrar en conseguir que el Estado preste atención a estas comunidades para conseguir otro modelo de desarrollo económico en el que las comunidades se capaciten y se formen, sean autogestionarias y tengan capacidad de decidir qué se hace en sus territorios, porque son territorios de titularidad colectiva, y que se haga efectiva la legislación que existe y que
que les favorece o que en principio están para protegerles, pero que en realidad, por ejemplo, la situación de consulta previa o el requisito de consulta previa para cualquier tipo de intervención en esos territorios colectivos no se está cumpliendo. Pero es importante que las comunidades se formen y se capaciten en todo ese proceso para que ellas mismas hagan valer sus derechos y exijan al Estado esos derechos ya reconocidos previamente. Pues Carmen Santolaya, responsable de proyectos de Manos Unidas en Colombia, te agradecemos esta perspectiva pues prácticamente sobre el terreno de lo que está sucediendo en esa región, para tanto seguramente desconocida. A partir de hoy esperemos que no, y siempre recordamos que la colaboración con Manos Unidas está abierta para sostener estos proyectos que ayudan a una vida mejor y a sostener la esperanza de las poblaciones. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de dar a conocer esta situación de los conflictos olvidados. Aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo. Luego, adiós. Gracias. Pues abrimos ya nuestra página informativa con toda la actualidad de esta jornada. Y de nuevo con nosotros Amparo Latreo. Amparo. ¿Qué tal? Vamos a comenzar contando a nuestros oyentes cómo está preparando la Iglesia Católica en Corea la próxima, ya casi inminente, visita del Papa Francisco. El Papa participará del 14 al 18 de agosto en la 6ª Jornada de la Juventud Asiática que se celebrará en la diócesis de Daejeon. Hemos hablado con María Matos, religiosa de los Servidores del Evangelio de la Misericordia, que participa en la organización de esta jornada y que lleva 3 años allí como misionera. Siempre es un regalo muy grande pues la visita del Papa, también lo que él pueda transmitir pues a los jóvenes de acá, también porque creemos que los países asiáticos, la cultura o la forma de vida a veces son tan diferentes al resto del mundo, pues que el Papa pueda venir acá, conocerlo, ¿no? Y dar mensaje de la Iglesia pues a los jóvenes de acá, pues es una bendición muy grande. Nos vamos ahora a Orihuela, Alicante, que como ya contamos en su día en El Espejo, celebra los 450 años de la diócesis. Para mostrar la historia de la diócesis, se ha inaugurado en el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante la muestra 450 años caminando, un pueblo, una tierra, una fe. Amplía esta información desde Copia Alicante, Isabel Bartolomé. Óleos, acuarelas o fotografías componen la exposición 450 años caminando, un pueblo, una tierra, una fe, que puede verse en la Diputación Provincial de Alicante con motivo del aniversario de la diócesis de Orihuela Alicante. 78 obras en total elaboradas tomando como inspiración los más de 4 siglos de vida de esta diócesis y a cargo de la Asociación de Artistas Alicantinos, y en la que también se incluye una maqueta de terracota de la Catedral de Orihuela elaborada especialmente para esta ocasión. La muestra puede verse hasta el 31 de agosto y con motivo de la celebración de este 450 aniversario también se ha reeditado el libro Historia de la diócesis de Orihuela Alicante. Y Palma de Mallorca acoge una exposición itinerante sobre la Basílica de la Sagrada Familia. La exposición está enmarcada en el contexto del centenario de la restauración de la Catedral de Mallorca por parte de Gaudí y pretende compartir con todos aquellos que la visiten la experiencia artística, arquitectónica y espiritual que Gaudí propuso. COPE Mallorca, Yulena Valdés. Algunas personas son unas avanzadas a su tiempo. El arquitecto catalán Antonio Gaudí casa con esta definición. En el siglo XIX, cansado de las consecuencias que arrastraba el peso de la tradición religiosa, viajó por el mundo y se empapó de las ideas que habían calado en Francia e Italia y que abogaban por una mayor participación de los fieles en la Eucaristía. Gaudí trajo a España estas tendencias y las plasmó en la Catedral de Mallorca y en la Sagrada Familia. Una exposición repasa en Palma de Mallorca la vida y obra del arquitecto catalán. El comisario de la muestra, Daniel Giral Miracle, dice que Gaudí fue un precursor e hizo posible templos más luminosos, modernos y cercanos a los fieles. Gaudí viaja por el mundo buscando nuevas corrientes litúrgicas y su propósito, y aquí aquellos que le promocionaban, es introducir en nuestro país, en Palma, en Barcelona, y donde trabajará estas nuevas corrientes. La exposición Gaudí y la Sagrada Familia acaba de recalar en el Museo Diocesano de Mallorca, procedente de la ciudad italiana de Loreto. Y nos vamos ahora hasta Turín, donde se preparan ya para acoger a los cerca de 500 jóvenes que van a participar en el Campobosco hasta el próximo 9 de agosto. Organizado por la Pastoral Juvenil Salesiana de España y Portugal, el Campobosco es una experiencia que se organiza cada 3 años, destinada a jóvenes mayores de 19 años que durante estos días recorren los lugares de los orígenes de Don Bosco, fundador de la familia salesiana, y profundizan en las raíces del carisma salesiano. En esta ocasión, además, el Campobosco se celebra
días antes de que comience oficialmente, será el 16 de agosto, los actos con motivo del bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco. En Navarra, las iglesias y monumentos del Camino de Santiago permanecerán abiertas hasta el 31 de agosto. Son un total de 37 iglesias, además de monumentos de interés artístico y religioso que están situados a lo largo de la ruta jacobea y que pueden permanecer abiertas gracias a un programa del Gobierno de Navarra que este año cumple su 7ª edición. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar que los peregrinos y los turistas visiten el patrimonio monumental construido al paso del Camino de Santiago. Y como cada año, la comunidad ecuménica situada en Tessé congrega a miles de jóvenes procedentes de todo el mundo. Tessé es un pequeño pueblo del sur de Francia donde el hermano Roger, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, fundó una comunidad integrada por religiosos de distintas confesiones cristianas. Desde entonces, el testimonio de diálogo, unidad y encuentro ha atraído a jóvenes de todo el mundo que viajan hasta allí para conocer más de cerca su espiritualidad. Nos amplía esta información Ana Almazán. Desde Albacete, Teruel, Menorca, un total de 17 grupos españoles viajan hasta Tessé estos días para convivir con otros chicos y chicas procedentes de diferentes países. Sus rezos, que se celebran 3 veces al día, siempre sorprenden y tocan el corazón. Los talleres se renuevan cada año y las actividades van cambiando. Este año se espera la presencia del presidente de la Iglesia Metodista de Benín, varios capellanes de la Pastoral Juvenil de África, el arzobispo de Dijon, el de Brandeburgo, en la línea de interculturalidad y ecumenismo propio de esta comunidad. Tessé es una experiencia de sencillez y austeridad de la vida, de descubrimiento, de la oración y del silencio. Gracias, Ana. Pues hasta aquí nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Volvemos mañana, como siempre, a las 13:30 para traerles toda la vida de la Iglesia aquí en la antena de COPE, y ahora les dejamos con El Mediodía y Alberto Escalante con todas las noticias de España y del mundo. Buenas tardes, hasta mañana.